El helicóptero rugió sobrevolando antes de desaparecer, dejándonos en el borde de la selva negra. El capitán Almeida caminaba delante, su silueta rígida contra el cielo cargado de nubes. La instrucción había sido clara: localizar al equipo desaparecido y regresar con vida. Pero lo que no nos dijeron fue por qué desaparecieron estas personas. El suelo del bosque estaba empapado y se hundía bajo nuestros pies con cada paso. El olor a tierra mojada fue interrumpido por otro olor, más penetrante y nauseabundo, como de carne podrida escondida en algún lugar. Los árboles, altos e imponentes, creaban sombras que parecían moverse, incluso con la brisa quieta. «Permanezcan alerta», advirtió Almeida. «Si algo parece fuera de lo común, no lo ignores». Cada miembro del equipo tenía su propio miedo, aunque nadie lo admitiera. En el fondo, todos lo sabíamos. No seríamos los mismos cuando nos fuéramos de allí, si es que lográbamos salir. La primera noche era sofocante en su quietud. No se escuchaban los típicos sonidos del bosque, ni crujidos, ni chirridos de insectos. Solo un silencio opresivo que nos dejó alerta, como si algo invisible nos estuviera observando. Poco antes del amanecer, Magallanes desapareció. Su puesto de vigilancia estaba vacío. Su linterna yacía en el suelo todavía encendida. Encontramos su gorra empapada de sangre y un extraño sendero que serpenteaba a través del barro y conducía al corazón del bosque. Seguimos el camino, con las armas listas y miradas furtivas. La tensión era espesa, casi palpable. Fue entonces cuando lo oímos. El grito cortó el aire como una espada. Era una mezcla de agonía humana y algo primario, inhumano. Una nota de terror tan cruda que nos paralizó. «Eso no es un animal», susurró Barreto con voz temblorosa. Y sabíamos que tenía razón. El bosque parecía más vivo a medida que avanzaba la noche. Las ramas se quebraron en algún lugar más, allá del alcance de la linterna, mientras las hojas crujían con el viento que no podíamos sentir. Pero el sonido más aterrador eran los pasos. Ellos siguieron los nuestros. «Sargento López». Lo llamé suavemente, pero él ya estaba frente a mí apuntando su arma al vacío. Algo nos está siguiendo. La tensión convirtió el miedo en instinto. Nuestros corazones latían como tambores de guerra. El amanecer trajo caos. Estábamos reunidos alrededor de la fogata. El fuego proyectaba sombras danzantes sobre los árboles cuando se escuchó un sonido. Un estruendo que partió los troncos de los árboles en la distancia, seguido de un rugido que nos heló la sangre. Algo colosal surgió del bosque, aplastando todo a su paso. Sus ojos rojos brillaban como brasas, fijos en nosotros. El sargento López levantó su arma y disparó, pero fue inútil. La criatura se movió a una velocidad brutal, cruzando el campamento en segundos. López fue el primero en caer. La cosa lo levantó en el aire como una muñeca, sus garras desgarrando carne y hueso con facilidad. Se escuchó el sonido del cuerpo, partiéndose por la mitad, seguido de una lluvia de sangre que cubrió todo a su alrededor. Yo corrí sin pensar, dejando atrás gritos y el olor metálico de la muerte. La criatura emergió de las sombras, revelándose completamente, y la visión era peor que cualquier pesadilla. Fue una fusión grotesca de hombre y bestia. Su cuerpo estaba cubierto de un espeso pelaje negro, empapado en sangre fresca. Enormes músculos se movían bajo la piel tensa, mientras garras afiladas, brillando a la luz de la luna, perforaban el suelo como espadas. Los ojos, que brillaban de un rojo intenso, parecían ver directamente nuestras almas, hambrientos, insaciables. Su mandíbula alargada goteaba saliva mezclada con la sangre de López. Sus dientes eran demasiado afilados para pertenecer a algo natural. La criatura respiraba pesadamente. Cada exhalación emitía un sonido gutural profundo, como si cargara con el peso de un hambre antigua. Cuando olfateó el aire, giró la cabeza hacia mí. Ya no había ninguna duda. Yo sería el siguiente. El instinto tomó el control. Corrí sin mirar atrás,
sintiendo el sonido de las garras de la criatura desgarrando la tierra cada vez más cerca. Mi pecho ardía, mis pulmones luchaban por respirar, pero el miedo me dominaba como nunca antes. Barreto estaba a mi lado, jadeando y sudando. Sus ojos estaban muy abiertos, encerrados en un pánico que también me consumía. «Allí», señaló una abertura oscura en la ladera de una colina, una cueva. Nos arrojamos dentro, casi rodando sobre las piedras mojadas. La oscuridad nos envolvió como un manto asfixiante. Intentamos controlar nuestra respiración, pero cada respiración sonaba como un grito en el silencio. Afuera, los pasos se detuvieron, pero no fue ningún alivio. El aire se volvió pesado, saturado del olor agrio que nos había seguido desde el principio. La criatura estaba cerca. Dentro de la cueva, la ausencia de sonido era casi ensordecedora. Ningún eco del viento, ningún ruido de vida. Solo silencio, espeso como la oscuridad que nos rodea. Barreto tembló, presionando su espalda contra la áspera pared mientras sus ojos buscaban en el vacío, tratando de ver lo que no se podía ver. «Está ahí afuera», susurró, pero sabía que estaba mal. El olor agrio y pútrido se hizo más fuerte y nos quemó las fosas nasales. La criatura no estaba allí afuera. Ella nos estaba cazando aquí. Un sonido gutural bajo rompió el silencio. Era una respiración pesada y lenta que hacía que las paredes parecieran vibrar. Entonces, aparecieron dos puntos rojos en la oscuridad. Los ojos. Reflejaban la poca luz que se escapaba de la entrada de la cueva. Barreto intentó alejarse arrastrándose, pero el sonido de las garras raspando la piedra congeló cualquier movimiento. La criatura avanzó lentamente. Cada paso era un sonido profundo que resonaba en la cueva. Su nariz se movía de un lado a otro, olfateando el aire. Podía oler el olor agrio mezclado con el sudor frío que corría por mi frente. Barreto, presa del pánico, intentó huir. Un error fatal. La bestia saltó a una velocidad monstruosa y lo golpeó antes de que pudiera llegar a la salida. El impacto lo arrojó contra la pared, y el grito que escapó de sus labios fue interrumpido por un sonido seco y grotesco, el crujido de huesos al romperse. Observé cómo las garras de la criatura se clavaban en su pecho y le arrancaban la cabeza en un solo movimiento. La sangre llenó el aire con su olor caliente y metálico. No había nada que hacer. Barreto estaba muerto. La criatura dejó caer el cuerpo sin vida y sus ojos rojos se volvieron hacia mí. La sangre de Barreto aún goteaba de las garras de la criatura cuando me encontré solo, acorralado en el fondo de la cueva. Mi mente giraba entre el pánico y la desesperación, buscando alguna posibilidad de supervivencia. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en la mochila caída de Barreto, abierta en el suelo revelando un brillo metálico. Con manos temblorosas, saqué el objeto, un cuchillo de plata, pequeño pero mortal. Inmediatamente recordé al anciano sacerdote que conocimos antes de la misión. Se lo entregó al capitán y le dijo: «Si te enfrentas al verdadero mal, esta es la única arma que puede salvarte». En ese momento me di cuenta de que esta era mi única oportunidad. La criatura dio un paso adelante y su respiración pesada llenó la cueva. Sus ojos rojos me miraron fijamente, depredadores. Agarré el cuchillo con fuerza, sintiendo el frío metal en mi palma. Sabía que la pelea sería inevitable. La criatura avanzó y cada paso resonaba como el tañido de una campana de la muerte. Su respiración gutural llenó la cueva y sentí el peso de su presencia aplastando mi instinto de huir. No había ningún otro lugar donde correr. Cuando ella saltó, la esquivé por poco. Sus garras atravesaron el aire y casi me golpearon la cara. Su impacto contra la pared provocó que las rocas cayeran y el eco resonó como un trueno. Con todas mis fuerzas me arrojé sobre ella, con el cuchillo de plata firmemente en mi mano. El metal brilló por un instante antes de hundirlo en su grotesco y peludo pecho. Un rugido ensordecedor llenó el espacio, una mezcla de dolor y furia que hizo que mis oídos palpitaran. La criatura se retorció, y sus ojos rojos parecían brillar. Sus garras me rozaron, dejando un rastro de sangre caliente en mi piel. Pero,
Sostuve el cuchillo con firmeza, empujándolo aún más profundo. La criatura rugió. Todo su cuerpo se convulsionó mientras mantenía el cuchillo de plata clavado en su pecho. Fue como si el metal quemara su carne desde dentro. Un leve brillo irradiaba alrededor de la hoja. Ella se tambaleó hacia atrás, derribando rocas y creando sombras frenéticas en la cueva. El cabello negro comenzó a caerse, revelando debajo una carne gris y endurecida. Los huesos se agrietaron, se rompieron y se reacomodaron de formas imposibles. Sus garras se acortaron, convirtiéndose en dedos humanos mientras su mandíbula se retraía, dejando al descubierto un rostro que le resultaba terriblemente familiar. ¿No, Magallanes? Las palabras escaparon de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Sus ojos, una vez rojos y bestiales, ahora estaban llenos de dolor y locura. Intentó hablar, pero solo salió un susurro ronco. Con un último suspiro, su cuerpo se derrumbó y comenzó a desmoronarse, con polvo flotando en el aire pesado de la cueva. Mientras el polvo de lo que quedaba de Magallanes flotaba en el aire, un silencio sepulcral se apoderó de la cueva. Estaba solo, cubierto de sangre y sudor. El peso de lo que acababa de presenciar aplastaba mi mente. El rostro de Magallanes, nuevamente humano, pero marcado por el dolor, quedó grabado en mi memoria como una cicatriz. Tú serás uno de ellos. Su débil voz resonó en la cueva antes de desaparecer por completo, como un susurro llevado por el viento. Traté de convencerme de que todo había terminado, pero sabía la verdad. El rasguño en mi brazo ardía como fuego. El dolor era insoportable, y algo más estaba sucediendo. Sentí como si la piel alrededor de la herida ardiera y latiera con un calor antinatural. Afuera el bosque estaba vivo nuevamente. Unos aullidos lejanos rompieron el silencio y comprendí lo que Magallanes quería decir. La maldición no había terminado, simplemente había elegido un nuevo portador. Salí tambaleándome de la cueva, sintiendo el peso de la oscuridad detrás de mí. El aire del bosque parecía más denso, y los aullidos distantes me perseguían como ecos de una sentencia. Inevitable. La sangre seca en mi piel y el peso del cuchillo de plata en mi bolsillo eran la única prueba de que realmente había sucedido. Ya no había señales del equipo. Todos estaban muertos, sus vidas arrebatadas por algo que nunca podría explicarse. Caminé sin rumbo hasta llegar al borde del bosque, donde la pálida luz del amanecer luchaba por abrirse paso entre las nubes. Cuando finalmente llegué a la base, el mundo parecía surrealista. La rutina a mi alrededor continuaba, distante, como si el infierno que vivía fuera solo una sombra. Nadie preguntó nada. Quizás ya sabían que no me quedaban respuestas, pero yo sabía que no estaba completo. Algo estaba cambiando dentro de mí. Las noches en la base se volvieron insoportables. Mientras los demás soldados dormían, yo permanecí despierto, con los ojos fijos en el techo y los oídos atentos a sonidos que nadie más parecía oír. Aullidos distantes atravesaron la oscuridad, provenientes de un lugar que no podía localizar pero que sabía que estaba cerca. Cuando cerró los ojos, vio el rostro de Magallanes. No era el hombre que yo conocía, sino la criatura en la que se había convertido. Sus ojos rojos mirándome, llenos de un hambre que ahora se sentía como mía. El rasguño en mi brazo no sanaba. La piel que lo rodeaba estaba roja y palpitaba, como si algo vivo se arrastrara debajo de ella. Sentí un calor creciente subiendo por mi cuerpo, una energía que no era mía, y luego vinieron los susurros. Voces débiles e ininteligibles mezcladas con los aullidos resuenan dentro de mi mente. Algo estaba despertando. La primera luna llena llegó silenciosamente, pero su efecto fue ensordecedor. Había tratado de ignorar las señales, la fiebre constante, los sueños salvajes, el olor metálico de la sangre que parecía impregnar el aire a mi alrededor. Pero esa noche, la verdad fue revelada brutalmente. Mi cuerpo sufría violentos espasmos. Caí de rodillas, arañando el suelo con uñas que parecían crecer ante mis ojos. El dolor era insoportable. Los huesos se rompían y se volvían a unir,
La carne se desgarraba y se volvía a coser, como si algo dentro de mí intentara escapar. Mi visión se volvió borrosa, pero no antes de notar que la piel quemada alrededor del rasguño se estaba extendiendo, adquiriendo una textura oscura y gruesa. El espejo en la esquina de la habitación reflejaba algo que no era humano, ojos brillantes y dientes afilados. Finalmente lo entendí. No fue un sueño. Me estaba convirtiendo en la bestia. El hambre era insoportable, un dolor que consumía todo dentro de mí. No era el deseo de comida ordinaria. Era algo más primario, más oscuro. Mi garganta ardía, mi estómago se retorcía como una bestia hambrienta, y el olor de carne humana parecía estar en todas partes, llamándome. Me aislé en el bosque, lejos de la base, pero eso no ayudó. Cada hoja que se movía, cada sonido en la oscuridad parecía despertar a la bestia que ahora vivía dentro de mí. Sus sentidos estaban inquietantemente agudizados. Podía oír los latidos de los corazones a lo lejos, sentir el calor de los cuerpos a través del aire frío. Cuando finalmente el hambre ganó, ya no tenía el control. Era la bestia. Los recuerdos de aquella noche son borrosos, pero el sabor de la sangre fresca aún persiste en mi lengua. Yo no quería, pero una parte de mí lo necesitaba. La luna llena se convirtió en mi sentencia, un ciclo interminable de dolor y horror. Cada mes, el mismo ritual. Piel desgarrada, huesos rotos, músculos expandiéndose y tomando formas que no deberían existir. Fue como morir y renacer en algo inhumano, una bestia impulsada únicamente por el instinto. Intenté luchar contra ello, encerrarme en todo y en todos. Pero la bestia era más fuerte. Ella encontró una salida sin importar lo profundo que me escondí. Cuando me desperté al amanecer, cubierto de sangre, los gritos de las víctimas aún resonaban en mi mente. No, sabía sus nombres, pero sus rostros rondaban mis sueños. Lo peor de todo era la conciencia. Sabía lo que estaba haciendo, incluso si no podía parar. La hambruna volvió mes tras mes en un ciclo de destrucción que parecía no tener fin. Si oyes aullidos en la noche, no los ignores. No intentes explicarlos como lobos o vientos en los árboles. Hay algo en las sombras que no se puede entender. Algo antiguo, voraz y despiadado. Lo sé porque fui parte de ese horror. La maldición de la Selva Negra no muere. Se perpetúa, pasando de una víctima a otra, como una llama eterna que consume todo lo que la rodea. Es insaciable, se alimenta de lo que somos, robando nuestra humanidad pieza por pieza. No sé cuánto tiempo me queda como hombre antes de entregarme completamente a la bestia, pero sé que el ciclo continuará. Es inevitable. Alguien encontrará mi cuchillo de plata algún día, tal como yo lo encontré. Si estás leyendo esto, puede que ya sea demasiado tarde. Los aullidos están más cerca ahora, ¿no? El bosque permanece allí, envuelto en misterio, atrayendo a los curiosos, a los intrépidos y a los tontos. Nadie sabe con certeza qué pasó con el capitán Almeida y su tripulación, pero los rumores persisten. Historias de aullidos en la noche, sombras que no pertenecen a ningún animal conocido y la sensación constante de estar observado. La maldición no terminó conmigo. Nunca termina. Me convertí al mismo tiempo en cazador y presa, condenado a vagar entre el hombre y la bestia, impulsado por un hambre que nunca será satisfecha. Cada luna llena, el ciclo comienza de nuevo, cobrando más vidas y propagando la oscuridad. El cuchillo de plata todavía existe, esperando en manos de alguien lo suficientemente valiente para usarlo. Pero el coraje, como descubrí, nunca es suficiente, porque la maldición es más que un monstruo. Es un reflejo de quienes somos, de quienes tememos convertirnos, y siempre encuentra el siguiente. El frío era un cuchillo afilado que cortaba los huesos más profundos. Novak se ajustó la capucha y trató de ignorar el viento que silbaba como un coro de almas perdidas. Era una patrulla de rutina, dijeron,
nada fuera de lo normal. Pero él sabía que el Ártico nunca fue algo común. El silencio era algo vivo que apretaba los pulmones hasta que la radio crepitó. «Por favor, ayúdennos». La voz era la de un hombre, ronca y desesperada. «Algo está matando gente aquí». El mensaje se perdió en la estática. Novak y su equipo intercambiaron miradas. Eran soldados, preparados para enfrentarse a casi cualquier cosa. Casi. El pueblo inuit estaba a unas horas de distancia, aislado en el vacío blanco. Había un protocolo, pero también había humanidad. «Vamos a investigar», ordenó Novak, aunque su corazón se hundía como una piedra. Algo les esperaba en esa oscuridad. El olor fue lo primero que notaron. Un hedor espeso y metálico, de sangre, mezclada con algo pútrido. Novak se puso la bufanda para cubrirse la nariz, pero fue inútil. La escena que tenían ante ellos parecía sacada de una pesadilla. Los cuerpos yacían esparcidos sobre la nieve, destrozados más allá de lo que cualquier animal podría hacer. Extremidades arrancadas, costillas expuestas como los dientes de un animal hambriento. La nieve, teñida de rojo, parecía un mar helado de carnicería. Burns tragó saliva y abrió mucho los ojos. Eso no era un oso. Las marcas en el suelo lo confirmaron. Garras largas y profundas que cortan el hielo como si fueran cuchillas. Novak se arrodilló junto a uno de los cuerpos. El rostro de la víctima, o lo que quedaba de él, todavía tenía una expresión de puro terror. Sea lo que sea, aún podría estar aquí. La voz de Novak salió baja, y a lo lejos, un aullido cortó el silencio. Antes de continuar con la historia, una pregunta. ¿Alguna vez has pensado en convertir tu pasión por las historias de terror en algo rentable? Si te encanta el suspenso y quieres saber cómo crear vídeos escalofriantes para YouTube, aprovecha esta oportunidad única. En el comentario fijado, encontrarás una guía exclusiva. Aprende a ganar dinero creando vídeos de historias de terror y hombres lobo en 1900 en YouTube en solo 40 minutos. No pierdas el tiempo porque mientras lees esto, hay personas que ya están ganando. Toma los consejos, pon tus ideas en acción y regresa para leer esta oscura historia, porque las cosas están a punto de empeorar. La nieve caía copiosamente, envolviéndolo todo en un blanco infinito. El viento rugía, convirtiendo cada paso en una lucha. La radio se apagó, dejándolos solos con sus propios pensamientos. Entonces vino el aullido. El aullido parecía venir de todos lados, un sonido largo y gutural que hizo que a Novak se le erizaran los pelos de la nuca. Levantó su rifle y sus ojos escudriñaron la oscuridad. «Capacitación, manténganse al tanto». Pero nadie respondió. El viento lo sofocó todo. Entonces algo se movió. Una sombra, rápida como un rayo, cruzó el campo visual de Burns. ¿Habéis visto eso, chicos? Su voz era una mezcla de pánico e incredulidad. Wilson no tuvo ninguna oportunidad. La criatura emergió de la oscuridad, una mancha de garras y dientes. De un solo golpe arrancó el brazo del soldado, dejando un chorro de sangre caliente sobre la nieve helada. Gritó, pero el sonido fue absorbido por el rugido de la tormenta. Novak abrió fuego, al igual que los demás. Pero las balas parecían inútiles. Rebotaban o desaparecían en el espeso pelaje negro de la criatura. Estaban siendo cazados. La criatura se detuvo al borde de la niebla, como si saboreara el miedo. Sus ojos amarillos brillaban intensamente, iluminando la oscuridad con un brillo depredador. Novak se quedó helado. No era humano, y no era solo un lobo. El monstruo se reveló lentamente, cada paso resonando en el silencio sofocante. Su pelaje, negro, era denso. Los músculos debajo de su piel se movían como cables de acero. Garras tan largas como cuchillos raspaban el hielo, y sus dientes brillaban como cuchillas en la penumbra. Esto no es real, susurró Burns, dando un paso atrás. Pero era real. Y yo tenía hambre. De repente, avanzó demasiado rápido para que pudieran reaccionar.
Novak sintió que le sacaban el aire de los pulmones mientras el sonido de huesos crujiendo y gritos llenaban el vacío. La bestia se detuvo, levantando una cabeza decapitada como trofeo antes de desaparecer en la tormenta. Necesitaban correr. Ahora. ¡Correr! Novak gritó. Su voz apenas se oía por encima del rugido del viento. Las piernas le ardían mientras se abría paso a través de la nieve profunda. Detrás de él, los gritos de sus compañeros se fueron, cortando bruscamente uno por uno. El sonido de pasos pesados y aullidos amenazantes los siguió de cerca. Cada aullido parecía más cercano, un cruel recordatorio de que no había ningún lugar al que huir. Burns tropezó y cayó de rodillas. No, ya no puedo más. Novak lo tiró del brazo. Si te detienes, estás muerto. El miedo era un cuchillo en el pecho, pero la adrenalina los mantenía de pie. Llegaron a la cima de una pequeña colina, desde donde se veía la base, un frágil refugio en el horizonte helado. Pero mientras descendían, algo golpeó a Novak y lo arrojó a la nieve. Se dio la vuelta y levantó el rifle, pero no había nada allí. La criatura estaba jugando con ellos. La base quedó sumida en la oscuridad cuando finalmente llegaron a la puerta. Burns, jadeante, entró tambaleándose y cerró la puerta detrás de él. «Estamos seguros aquí, ¿verdad?» Su voz temblaba, pero Novak no respondió. Él sabía que eso no era cierto. El generador rugió de fondo, luchando contra la ventisca. Las luces parpadearon, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes de metal. Novak inspeccionó el rifle y comprobó la munición restante. No había suficiente. Se escuchó un fuerte crujido, seguido de silencio. Las luces se apagaron y el generador murió. La oscuridad lo envolvía todo, espesa como el frío del exterior. «Están aquí», susurró Burns con los ojos fijos en la ventana congelada. Los aullidos rompieron el silencio, más cerca que nunca. La base no era un refugio, sino una trampa. Novak agarró el cuchillo en su mano. Su corazón latía como un tambor. La lucha aún no había terminado. El sonido comenzó como un rasguño suave, casi imperceptible contra la puerta de metal. Burns levantó el rifle, pero sus manos temblaban tanto que Novak tuvo que sujetarlo por el hombro. «Mantente fuerte», murmuró, aunque él mismo dudaba de sus palabras. Se escuchó un fuerte estruendo, y la puerta crujió bajo una fuerza brutal. Algo estaba afuera, poniendo a prueba su resistencia. Novak apuntó el arma hacia la entrada, con el dedo en el gatillo. Luego volvió a reinar el silencio pesado y sofocante. De repente la puerta cedió. Una sombra grotesca se deslizó, moviéndose con una agilidad antinatural. Los ojos amarillos brillaban en la oscuridad, mirándolos como una presa. Burns disparó, pero los tiros fallaron. La criatura avanzó derribando una mesa con facilidad. Novak agarró una barra de metal cercana y la agitó con todas sus fuerzas. Se escuchó el sonido de huesos rompiéndose, pero la criatura no retrocedió. Estaban cara a cara con el verdadero terror. Mientras la criatura retrocedía hacia la oscuridad, jadeando, sucedió algo inesperado. Burns cayó de rodillas gritando, de dolor. Novak corrió hacia él, pero se detuvo cuando vio los ojos de su amigo. Amarillos, brillantes como los de la bestia. «Burns, ¿qué pasa?» La voz de Novak sonaba temblorosa, pero él ya lo sabía. Burns comenzó a retorcerse violentamente. Los huesos se agrietaron y se estiraron hasta formar formas grotescas. Su piel se desgarró como papel, mientras pelos negros emergían de su carne. Gritos mezclados con gruñidos, un sonido de agonía y furia. No, no puede ser. Novak dio un paso atrás, el cuchillo temblando en su mano. Cuando Burns miró hacia arriba, ya no era humano. Las mandíbulas se abrieron, dejando al descubierto dientes afilados. Un gruñido profundo resonó en la habitación. «Sal, corre», murmuró Burns con su última chispa de humanidad, antes de entregarse a la bestia. Novak lo sabía. La verdadera pelea apenas comenzaba. La criatura que una vez fue Burns se levantó,
más alta y más masiva de lo que Novak podría haber imaginado. Cada movimiento parecía tener una fuerza devastadora. Sus músculos palpitaban bajo su piel, cubierta de pelaje negro. Pero lo que paralizó a Novak no fue el tamaño ni la ferocidad. Era la mirada. En los ojos brillantes de la bestia, vio algo más profundo, algo humano. Una chispa de dolor, de conciencia. Burns todavía estaba allí, asfixiado por la monstruosidad que ahora controlaba su cuerpo. Quemaduras. Lucha contra ellas. Novak gritó, sosteniendo el cuchillo de plata en manos temblorosas. La respuesta llegó en forma de un rugido, seguido de un ataque brutal. La bestia cargó, derribando sillas y mesas como si fueran juguetes. Novak saltó hacia un lado, escapando, por un pelo. Mientras se escondía detrás de un banco, oyó aullidos que venían del exterior. Burns no fue el único. Había más. Muchos más. Novak apenas tuvo tiempo de levantarse antes de que la bestia atacara nuevamente. Burns, o en lo que se hubiera convertido, se movía con una velocidad que parecía imposible, destruyendo obstáculos, como si estuvieran hechos de papel. Novak rodó hacia un lado, sintiendo el aire desplazado por las garras que casi lo alcanzaron. «Burns, para. Aún estás ahí», gritó, pero sabía que sus palabras no tenían peso. La criatura ahora tenía el control y su única intención era matar. Novak corrió por los pasillos de la base. Cada paso resonaba como un tambor sobre metal. Detrás de él, los rugidos de la bestia estaban acompañados de otros sonidos, aullidos, rasguños y crujidos que venían del exterior. La base fue rodeada. Al llegar al depósito de armas, Novak cerró la puerta detrás de él. Sus ojos buscaban desesperadamente algo, cualquier cosa, que pudiera darle una oportunidad. Pero el metal empezó a ceder. Estaban entrando. El sonido ensordecedor del metal cediendo fue un cruel recordatorio de que a Novak se le estaba acabando el tiempo. Al otro lado de la puerta, los aullidos se intensificaron. Sostuvo el cuchillo de plata con fuerza, con un sudor frío corriendo por su frente mientras su mente corría para encontrar un plan. Burns finalmente derribó la puerta, y sus garras dejaron marcas profundas en el metal. Avanzó con un rugido, pero Novak no atacó. «Burns, todavía estás ahí. Luchar». Su voz era un grito desesperado, buscando cualquier vestigio de humanidad que aún existiera. Por un momento, la bestia vaciló. Los ojos de Burns se encontraron con los de Novak, y algo brilló, dolor, arrepentimiento, tal vez recuerdo. Pero pronto, el depredador rugió más fuerte y la bestia tomó el control total. Novak supo en ese momento, no solo estaba peleando contra Burns, estaba luchando contra la esencia misma de quienes eran. Novak retrocedió, su mente buscando frenéticamente una solución mientras la bestia avanzaba, derribando todo a su paso. El cuchillo de plata en su mano parecía frágil, insignificante ante aquella monstruosidad, pero sabía que era su única oportunidad. Sus ojos recorrieron el almacén, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarlo. Fue entonces cuando recordó. Entre los suministros de emergencia había municiones antiguas, balas recubiertas de plata, un vestigio de antiguas leyendas que nadie creía que fueran reales. Corrió hacia el armario de armas, con el corazón latiendo como un tambor. Burns gruñó detrás de él, sus garras arañando el suelo. Novak abrió el compartimento y sacó un revólver oxidado. Con manos temblorosas cargó las balas. La bestia avanzó, pero Novak levantó su arma. «Perdóname, Burns». El disparo resonó en el pasillo, un sonido que provocó un silencio inmediato pero no alivio. Afuera los aullidos continuaban. El disparo alcanzó a la bestia en el hombro, haciéndola tambalearse hacia atrás con un aullido de dolor que reverberó en las paredes de metal. Novak no tuvo tiempo de dudar. Se lanzó hacia adelante, con el cuchillo plateado firmemente agarrado en su mano. Burns, aunque herido, se levantó de nuevo. Sus ojos, una mezcla de furia bestial y sufrimiento humano,
Se encontraron con los de Novak. Por un breve momento Novak vio a su amigo allí, atrapado en un cuerpo que no podía controlar. Pero el momento pasó y la bestia rugió, avanzando con toda su furia. Con un grito primario, Novak lo esquivó, y con un movimiento rápido y desesperado, hundió el cuchillo directamente en el corazón de la criatura. La piel ardía al contacto con la plata, desprendiendo un olor nauseabundo. Burns cayó y su cuerpo se convulsionó violentamente antes de detenerse finalmente. Novak cayó de rodillas, sin aliento. Pero los aullidos del exterior no cesaron. La verdadera pesadilla apenas comenzaba. El cuerpo de Burns yacía inmóvil en el suelo, envuelto en un silencio casi reverente. El cuchillo todavía clavado en su pecho liberó un leve humo. El olor a carne quemada impregnaba el aire. Novak, de rodillas, sintió el peso de todo, el horror de lo que acababa de hacer y el vacío que siguió. Quería llorar, pero no había lágrimas. Solo silencio, un silencio que aplastó. Pero entonces, afuera, el coro de aullidos rompió esa paz momentánea. No fue solo uno, habían muchos. Novak se puso de pie con dificultad, con las piernas temblando. Se acercó a la ventana y miró el horizonte helado. Ojos brillantes aparecieron en la oscuridad, docenas de ellos. Cada par traía la promesa de muerte. Base tembló con el sonido de pasos pesados que se acercaban. Novak sabía que no había terminado. Fue solo el comienzo de algo mucho peor. Novak se apartó de la ventana. Su corazón latía tan fuerte que parecía resonar en la habitación vacía. Afuera, los ojos brillaban y se movían como depredadores que rodeaban a su presa. El sonido de las patas sobre la nieve era amortiguado pero inconfundible. Estaban cerca. Revisó la munición. Quedan 2 balas de plata. No sería suficiente. Tomó la radio y lo intentó nuevamente. ¿Alguien puede oírme? Este es Novak. La base está rodeada. Necesito refuerzos. Pero solo el silbido respondió. La puerta principal se sacudió con un fuerte impacto, seguido de arañazos que desgarraron el metal. Novak sintió que la realidad se derrumbaba sobre él. No habría refuerzos. Estaba solo. Miró a su alrededor, buscando algo útil. Sus ojos se posaron en los explosivos de emergencia almacenados en cajas cercanas. Un plan loco empezó a tomar forma. Si tuviera que morir, se llevaría consigo tantos monstruos como fuera posible. Novak sacó las cajas de explosivos, con las manos temblorosas, pero con creciente determinación. No había forma de sobrevivir. Él lo sabía, pero si muriera, haría que su muerte contara. Mientras preparaba las cargas, el sonido de los ataques a la puerta se intensificó. Las garras rasparon el metal y cada golpe hizo que la estructura crujiera más fuerte. Novak hundió los dientes, ajustando los cables con precisión. El detonador estaba en su mano, frío como la nieve del exterior. Colocó las cargas cerca de las puertas y en los muros principales. Con cada segundo que pasaba, los ojos brillantes del exterior parecían más numerosos, más voraces. Los aullidos resonaban como una orquesta macabra, aumentando la tensión a cada momento. Novak retrocedió hasta el centro de la habitación, agarrando firmemente el detonador. Si quieres atraparme, ven, estoy a la espera. La puerta explotó hacia adentro. Las criaturas invadieron. La primera criatura atravesó la puerta destruida. Sus garras arañaron el suelo mientras sus ojos amarillos brillaban con pura maldad. Pronto vinieron otros, uno tras otro, como una marea de sombras y dientes. Novak, en el centro de la habitación, sostenía el detonador con manos firmes, con sudor frío corriendo por su rostro. No podía decir cuántos había. ¿1 docena? ¿20? El aullido afuera continuaba, un sonido que anunciaba el final. Las bestias avanzaban lentamente, con movimientos calculados, casi burlándose de su presa acorralada. «¿Quieres sangre, no?», Novak murmuró, su voz ahogada por el rugido de las criaturas. Sintió que una extraña calma lo invadía. No quedaba otra opción.
Cuando la primera bestia saltó, presionó el detonador. La explosión fue ensordecedora, una ola de calor y destrucción que lo envolvió todo en un destello cegador. Pero en medio del caos, sintió algo, sobreviviendo. La explosión sacudió la base, haciendo temblar las paredes y enviando escombros en todas direcciones. Novak fue arrojado contra un pilar y el impacto le dejó sin aire en los pulmones. La luz cegadora dio paso a una densa oscuridad y el olor a quemado se mezcló con el aire helado. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego el sonido regresó. Arañazos, pasos fuertes y aullidos. Novak abrió los ojos. Su visión estaba borrosa pero lo suficientemente clara para ver lo imposible. Algo había sobrevivido. Entre las llamas y los escombros surgió una criatura. Más grande, más grotesco, como si hubiera sido alimentado por la explosión en lugar de destruido por ella. Sus ojos amarillos se fijaron en Novak, que estaba indefenso en el suelo. Intentó alcanzar el cuchillo de plata, pero estaba fuera de su alcance. La bestia avanzó lentamente, saboreando su victoria. Novak sabía que su sacrificio no había sido suficiente. La criatura avanzó, y cada paso resonaba como un presagio de muerte. Novak, con su cuerpo exhausto y herido, sabía que ya no tenía fuerzas para luchar. Cerró los ojos esperando el golpe final, pero en lugar de dolor, sintió algo diferente. Una energía extraña recorriendo su cuerpo, algo primario y feroz. Cuando abrió los ojos, el brillo amarillo reflejado en los restos no era solo de la bestia, era suyo. Su respiración se hizo pesada. Sus músculos se contrajeron y sintió que sus huesos crujían, cambiando de forma. El grito que salió de su garganta no era humano. La criatura vaciló, como si reconociera algo en él. Novak ya no era una víctima, estaba cambiando, volviéndose algo igual, o quizás peor, de lo que enfrentaba. Cuando los aullidos en la distancia comenzaron de nuevo, Novak no sintió miedo. Él sentía hambre. La maldición ahora era suya, y el ciclo de horror continuaría. El rugido del helicóptero retumbaba mientras aterrizábamos cerca de la aldea. La selva densa parecía un depredador esperando el momento justo para engullirnos. Yo, el capitán Silva, lideraba el equipo, aunque no podía ignorar el peso opresivo del aire. El olor a humedad y hojas podridas era insoportable, casi como si la tierra exhalara su propio aliento fétido. Todo estaba demasiado tranquilo. Mis hombres, acostumbrados a zonas de combate, se movían inquietos con las armas firmemente sujetas. Un silencio antinatural se extendía, como si la propia selva contuviera la respiración. Al frente, las casas de la aldea emergían de la vegetación, pero no había señales de vida. Era como si hubieran desaparecido en un suspiro. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no estaba bien. Aunque no lo sabíamos entonces, ya habíamos sido marcados por la sombra de la bestia. Nos adentramos en la aldea con las armas listas. Las casas, humildes y desgastadas por el tiempo, estaban desiertas. Puertas abiertas, ventanas rotas, pero ni un alma a la vista. El suelo estaba salpicado de manchas oscuras que, al acercarnos, confirmamos que eran de sangre seca. ¿Qué demonios pasó aquí?, murmuró Ramos, su voz apenas un susurro. Nadie respondió. Fue entonces cuando las vimos, pegadas enormes, imposibles, más grandes que las de cualquier animal conocido. Las marcas, profundas, indicaban un peso descomunal y estaban diseminadas por toda la aldea, como si algo inmenso hubiera pasado por allí, dejando un rastro de destrucción. El miedo se instaló entre nosotros como una presencia tangible. Incluso los soldados más experimentados no podían ocultarlo. Algo andaba terriblemente mal en este lugar, algo que no podíamos comprender. Pero lo que fuera, estaba cerca. La oscuridad cayó rápidamente, envolviendo la aldea como un manto de sombras.
El silencio, que antes era inquietante, ahora resultaba ensordecedor. La selva parecía contarnos secretos en murmullos inaudibles. Entonces lo oímos, un uivo profundo, distante, pero cargado de algo primitivo y aterrador. Resonó como un eco en el aire húmedo, haciendo que el sudor frío recorriera nuestras espaldas. Costa, que estaba de guardia, apretó su fusil con fuerza, sus manos temblando. «Capitán, eso no es un animal normal», balbuceó. No sabía cuánto tenía razón. La noche parecía alargarse y cada minuto se volvía más denso. Llegó la hora del cambio de turno, pero Costa no estaba en su puesto. Solo su fusil, abandonado en el suelo, y las marcas de sus botas nos indicaban que había estado allí. «¡Costa!», grité rompiendo el silencio, pero no hubo respuesta. Seguimos las huellas apresuradamente, nuestras linternas iluminando la tierra húmeda y las ramas retorcidas. Entonces, las vimos, esas malditas pegadas enormes mezcladas con las de Costa. El rastro nos llevó hasta un árbol. Lo vimos antes de sentirlo, su cuerpo, colgando como un muñeco roto, despedazado con las entrañas expuestas y una expresión de terror congelada en su rostro. Uno de los hombres vomitó. Otro retrocedió con pasos torpes. Yo apenas podía respirar. Esto no era obra de un animal. Era algo peor, algo que jugaba con nosotros como si fuéramos presas en su cacería. La muerte de Costa nos dejó en shock, pero no había tiempo para lamentarnos. Nos reagrupamos rápidamente, formando un perímetro alrededor de la aldea. Ramos murmuraba algo sobre pegadas de jaguar, intentando convencerse de que esto tenía una explicación lógica. Pero todos sabíamos que no era así. El ataque llegó sin advertencia. Una sombra descomunal emergió de la selva, moviéndose con una agilidad aterradora. Antes de que pudiéramos reaccionar, una de sus garras atravesó el torso de un soldado, levantándolo como si no pesara nada. El aire se llenó de gritos y disparos, pero nuestras balas parecían inútiles. El olor a sangre fresca y a sudor animal invadió nuestros sentidos. La criatura bañada en oscuridad apenas se distinguía, pero sus ojos brillaban con una furia y un hambre primitiva. No era un animal. Era algo salido de nuestras peores pesadillas. La criatura se movía como un depredador perfecto, implacable y cruel. Su fuerza era descomunal, pero lo que más aterraba era su inteligencia. No atacaba al azar. Parecía saber exactamente cómo desmoronarnos. Me lancé al suelo justo a tiempo para evitar sus garras que desgarraron a otro soldado con una facilidad grotesca. El sonido de huesos rompiéndose y carne siendo arrancada era ensordecedor. Los gritos se entremezclaban con el eco de los disparos, pero nada funcionaba. Las balas rebotaban en su piel como si fuera acero. Mis hombres gritaban. Algunos huían hacia la espesura, pero yo sabía que correr no era una opción. Si nos separábamos, estábamos condenados. «¡Agrúpense!», grité, pero mi voz apenas se escuchaba entre el caos. En ese momento, mientras me levantaba, vi sus ojos amarillos fijos en mí. Ese no era un animal. Era algo antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Corrimos hacia lo que quedaba de la aldea, buscando cualquier lugar donde guarecernos. Mis pulmones ardían y mi mente luchaba por procesar lo que acabábamos de presenciar. Esto no podía ser real. Era imposible. Y sin embargo, el hedor a sangre y los gritos de mis hombres todavía resonaban en mis oídos. Me refugié tras una pared derruida, mientras los demás trataban de reagruparse. Mi mente oscilaba entre la lógica y el instinto. Todo en mí quería negar lo que habíamos visto, pero no podía. Esa cosa era real, más real que cualquier otra cosa que hubiese enfrentado en combate. El miedo y la ira se mezclaban dentro de mí. Por un instante, sentí que estaba perdiendo el control, que algo en mi interior comenzaba a ceder, pero no podía permitirme vacilar. No ahora, porque la criatura seguía ahí, acechándonos, esperando el momento perfecto para atacar de nuevo. Mientras tratábamos de recomponernos,
La voz temblorosa de Ramos rompió el silencio. Esto no es un jaguar, es el Kawaraguara. Me giré hacia él, mi rostro endurecido. ¿De qué demonios estás hablando?, pregunté, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. Ramos explicó, con un susurro cargado de miedo, la leyenda que los indígenas compartían sobre el hombre que se transforma en bestia bajo la luz de la luna llena. Una criatura que no solo cazaba por necesidad, sino por puro placer. Un cazador eterno, invulnerable, guiado por su hambre insaciable. La luna llena brillaba sobre nosotros, como un faro espectral que acentuaba nuestra vulnerabilidad. Las palabras de Ramos no parecían solo un mito. Todo encajaba demasiado bien con lo que habíamos visto. Sentí un peso en mi pecho. Ya no era solo miedo, era certeza. La leyenda no era solo una historia. Estaba viva y nos estaba cazando. El resto de la noche fue un infierno. Nos refugiamos en los restos de una cabaña, intentando mantenernos en silencio. Afuera, la selva cobraba vida con sonidos que no podíamos identificar. Pasos pesados, ramas quebrándose, y a intervalos irregulares, ese maldito huivo que parecía acercarse más con cada eco. La criatura no estaba cazando como un depredador común. Nos estaba jugando, quebrando nuestra voluntad. Cada ruido nos hacía saltar. Cada sombra parecía cobrar forma y moverse. Nadie dormía. Nadie hablaba. Solo esperábamos el siguiente ataque. En un momento, Ramos susurró: «No nos va a dejar salir. Vivos». Nadie lo contradijo. Sabíamos que tenía razón. La bestia no solo quería matarnos, quería que sintiéramos su poder, su dominio absoluto sobre nosotros. Cuando escuchamos el sonido de una puerta crujir, supimos que el juego estaba por terminar, y nosotros éramos las presas. El crujido de la puerta nos heló la sangre. Apuntamos nuestras armas hacia la entrada, nuestras manos temblando, mientras las sombras parecían cobrar vida a nuestro alrededor. Entonces apareció. La criatura emergió de la oscuridad, una pesadilla de carne y furia. Su piel desgarrada dejaba entrever músculos tensos, y sus dientes relucían como cuchillas bajo la luz pálida de la luna. Pero fueron sus ojos los que me paralizaron. Un amarillo profundo, lleno de odio y hambre, que parecía atravesar mi alma. Disparamos. Una ráfaga ensordecedora llenó la cabaña, pero las balas no le hacían nada. Avanzaba imparable, su aliento pesado llenando el aire. Cuando saltó sobre uno de mis hombres, el sonido de huesos partiéndose y gritos desgarradores nos devolvió la realidad. Estábamos indefensos. Yo disparé de nuevo, vacío de esperanza. La criatura seguía viniendo hacia nosotros como una sentencia ineludible. El caos nos consumía, pero fue entonces cuando noté algo extraño en Ramírez. Estaba pálido, su respiración se había vuelto errática, y gotas de sudor caían por su rostro como ríos. «Capitán, algo no está bien», murmuró con voz débil. Cuando me acerqué, vi cómo sus ojos comenzaban a cambiar. El marrón habitual daba paso a un amarillo brillante, idéntico al de la bestia. Su cuerpo se retorcía de una forma antinatural, como si algo dentro de él estuviera peleando por salir. «Ramírez, quédate conmigo», le grité, pero era inútil. De repente, un crujido espantoso llenó la habitación. Sus huesos se rompían, sus músculos se expandían, y su piel se rasgaba en un espectáculo grotesco. Lo que estaba frente a mí ya no era Ramírez, era otra criatura, una réplica deformada del horror que nos había atacado. Ahora, éramos presas de dos bestias. La transformación de Ramírez fue un espectáculo de pesadilla. Su mandíbula se alargó con un crujido espantoso, dientes afilados emergieron de su carne desgarrada, y sus extremidades se extendieron convirtiéndose en garras letales. Cada grito de dolor se transformaba en un profundo roznido que hacía temblar las paredes de la cabaña. El resto de los hombres retrocedieron horrorizados, incapaces de procesar lo que veían. Yo intenté apuntar con mi arma, pero mis manos no dejaban de temblar.
Era imposible enfrentarlo. Ramírez, o lo que quedaba de él, se giró hacia nosotros. Sus ojos amarillos brillaban con un hambre insaciable. La criatura original aún estaba afuera, pero ahora teníamos un nuevo enemigo dentro. «¡Salgan de aquí ahora!», grité mientras la criatura saltaba hacia uno de los soldados, desgarrándolo en un instante. La cacería había alcanzado un nivel completamente nuevo. Huir fue nuestra única opción. Nos dispersamos en la oscuridad de la selva, tratando de alejarnos tanto de Ramírez como de la criatura original. Mis piernas ardían, pero mi mente trabajaba frenéticamente, buscando una respuesta. No podíamos sobrevivir si solo corríamos. Necesitábamos una manera de detenerlos. Fue entonces cuando recordé las palabras de Ramos sobre la leyenda. La plata puede detenerlos. Mi mente se aferró a esa idea como un náufrago a una tabla. Revisé mi mochila desesperadamente, mientras me ocultaba tras un árbol caído. Entre el equipo encontré un pequeño crucifijo de plata, un regalo de mi madre antes de partir al ejército. No era mucho, pero era nuestra única esperanza. «Esto tiene que funcionar», murmuré para mí mismo. Ahora, debía convencer a los sobrevivientes de reagruparse y enfrentarnos a las bestias con lo único que teníamos. Con el crucifijo en mano, ideamos un plan desesperado. Usaríamos uno de los cuerpos como carnada. La idea de profanar a un compañero caído nos desgarraba por dentro, pero sabíamos que no teníamos otra opción. Esto no era una guerra, era supervivencia. Arrastramos el cuerpo hacia una pequeña explanada, dejando un rastro de sangre que seguro atraería a las bestias. Nos ocultamos entre los árboles cercanos, sosteniendo nuestras armas aunque sabíamos que eran inútiles. El crucifijo, ahora atado a un cuchillo, era nuestra única esperanza. No tuvimos que esperar mucho. La criatura original apareció primero, sus pasos resonando como tambores en la selva. Se movía lenta, saboreando el olor a sangre. Sus ojos brillaban en la oscuridad, escaneando cada rincón. Cuando saltó sobre la carnada yo me lancé. Grité con toda la furia que tenía y clavé el cuchillo en su pecho. El crucifijo atravesó su carne como si estuviera hecho de fuego. La criatura soltó un rugido desgarrador, un sonido tan profundo y lleno de odio que sentí mis huesos vibrar. Intentó levantarse, pero su cuerpo empezó a retorcerse violentamente, como si algo estuviera consumiéndola desde dentro. El olor a carne quemada llenó el aire, mezclado con el de la sangre y el sudor. La criatura arañaba el suelo, desesperada, mientras el crucifijo brillaba intensamente incrustado en su pecho. Sus ojos, que alguna vez irradiaron un hambre primitiva, ahora se apagaban lentamente. Finalmente, con un último espasmo, quedó inmóvil. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un momento sentí alivio. Habíamos matado al monstruo, pero ese alivio fue efímero. Recordé a Ramírez, que seguía allá afuera, convertido en otra bestia. Nuestra lucha estaba lejos de terminar. El aire parecía más pesado tras la muerte de la criatura. Mis hombres, lo que quedaba de ellos, se acercaron lentamente, sus rostros marcados por el terror y el cansancio, pero no había tiempo para descansar. Sabíamos que Ramírez seguía allá afuera, transformado en algo igual de monstruoso. No tardó en aparecer. Su silueta emergió entre los árboles, más alta y grotesca que antes. Sus garras goteaban sangre, fresca, y su rostro, una abominación entre lo humano y lo animal, aún conservaba vestigios del hombre que alguna vez fue. «Ramírez», murmuré con un nudo en la garganta, pero lo que respondí fue un rugido. Cargó hacia nosotros con una velocidad aterradora. Disparamos sin tregua, pero, como antes, las balas no tenían efecto. Sabía que solo la plata podría detenerlo, pero ya no teníamos el crucifijo. La desesperación nos envolvía mientras la bestia nos arrinconaba. La selva era un caos de gritos, disparos y ramas quebrándose. Ramírez, o lo que fuera ahora, nos acorralaba con movimientos rápidos y brutales. La desesperación se apoderó de nosotros. Cada intento de ataque terminaba en vano, y uno a uno mis hombres caían.
Entonces, en medio de la confusión, vi una oportunidad. Cerca de los restos de la primera criatura, el crucifijo aún brillaba débilmente entre la carne quemada. Era nuestra única esperanza, pero llegar hasta él significaba exponernos a la segunda bestia. «¡Distráiganlo!», grité, mientras corría hacia el cadáver. Podía sentir los pasos de Ramírez acercándose, su aliento caliente en mi nuca. Me lancé al suelo, extendiendo la mano hasta sentir el metal frío del crucifijo. Al girarme, él ya estaba sobre mí. Con un grito de pura adrenalina, hundí el crucifijo en su pecho mientras la bestia rugía en agonía. El crucifijo perforó la carne de Ramírez, desatando un alarido que parecía rasgar la misma noche. Su cuerpo se retorció violentamente, como si cada fibra de su ser estuviera luchando contra el metal ardiente. Sentí como sus garras rozaban mi pecho, cortando mi uniforme, pero el brillo intenso de la plata lo mantenía inmovilizado. Mis hombres observaban desde la distancia, paralizados por el horror y el agotamiento. La criatura, que alguna vez fue nuestro compañero, cayó de rodillas, sus ojos amarillos clavados en los míos. Por un instante, algo humano pareció asomar en su mirada, como si Ramírez estuviera luchando por regresar. Pero fue solo eso. Un instante. Con un último espasmo, su cuerpo colapsó sobre la tierra, inmóvil. El olor a carne quemada volvió a inundar el aire, y el silencio regresó, pesado y sofocante. Habíamos sobrevivido, pero a un costo devastador. El amanecer trajo consigo un panorama desolador. Solo 3 de nosotros seguíamos con vida, cubiertos de sangre, sudor y miedo. El resto, hombres valientes, yacían destrozados o habían sido consumidos por la maldición. La selva, en su silencio opresivo, parecía observarnos, como si estuviera esperando su próxima presa. Nos reunimos junto al cuerpo de Ramírez, que ahora había recuperado parte de su forma humana. Su rostro, aunque destrozado, parecía en paz. No dije nada. No había palabras para explicar lo que habíamos vivido. Cuando regresamos a la base, presenté mi informe. Me escucharon en silencio, pero las miradas de incredulidad lo decían todo. «Capitán, necesita descanso. El estrés le está afectando», dijeron. Pero sabía la verdad. Lo que enfrentamos en esa selva no era un simple animal ni una alucinación. Aquello era real. Y sabía que no había sido el final. Aunque regresamos a la civilización, la verdadera batalla no terminó. Cada noche, los gritos de mis hombres y el rostro retorcido de Ramírez me perseguían en sueños. Pero no eran solo recuerdos. Algo había cambiado en mí desde aquella noche en la selva. Sentía un hormigueo constante bajo la piel, especialmente cuando la luna llena brillaba en el cielo. Mi oído captaba sonidos que antes eran inaudibles y mi olfato detectaba aromas que jamás debería distinguir. Y luego estaban los impulsos, una sed insaciable que no podía explicar, un deseo primitivo de cazar. Sabía lo que estaba ocurriendo. La maldición no había muerto con ellos. La bestia había dejado su marca en mí. Cada vez que la luna llena ascendía, sentía su llamada, como un eco profundo en mi interior. No sé cuánto tiempo podré resistir. Quizá ya no soy un hombre. Quizá la caza nunca termine.